fuimos directores, bueno, maestros, hasta conserjes de las escuelas de ciegos, ¿verdad? Y la vida nos ha ido llevando a compartir, desde hace 30 años, la asociación se fundó con directores de las escuelas de ciegos. Fíjense cómo ha evolucionado desde los términos que actualmente tenemos. Y entonces todo este camino de la baja visión, yo les diría un taller de tan poquitas horas, yo espero que se lleven algunas estrategias, ¿verdad? Vamos a pensar en detectar la baja visión, a pensar en qué parte de la discapacidad visual ocupa la baja visión, qué estadísticas hay, qué estrategias sin que nos cuesten caros los insumos para atender la baja visión en el aula nos pueden llevar a que ustedes la semana que entra, que regresen a sus centros de trabajo, puedan aplicar algo. Es muy interesante cómo la convocatoria trajo a gente de 16 estados de la República. ¿Verdad? Eso nos habla del interés en atender la baja visión, del interés por saber un poquito más de la discapacidad visual. Alguien nos decía, no pudiera estar en un taller y en otro. No, ojalá que pudieran estar en una especialidad, ¿verdad? Porque entonces todos los talleres que ustedes vieron, tenemos braille, no llegamos al braille estenográfico, tenemos matemáticas, luego el ábaco, que son situaciones aparte, cómo enfrentamos las matemáticas para la discapacidad visual, y luego un instrumento es el ábaco. Tenemos la orientación y movilidad, que es una de las áreas, junto con actividades de la vida diaria, que nos manifiestan más la autonomía de las personas con discapacidad visual. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, ¿verdad? Entonces, todas estas áreas juntas harían a un especialista. Dice que los especialistas estamos en vías de extinción, somos así como los dinosaurios, ¿verdad? No. Su servidora, Socorro Quintana, vengo de Chihuahua, yo estudié en la normal de especialización en cursos de verano, pero luego seguimos trabajando. Actualmente estoy jubilada, por eso puedo disponer del tiempo. Alguien dice, ¿para qué te jubilaste si ibas a seguir trabajando? Porque no me dejaría mi horario normal estar aquí con ustedes, ¿verdad? Entonces nos lleva ese afán de compartir con los, qué bueno que tenemos jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, a ver si se me pega algo, que nos permite decir, no fue suficiente el curso que me dio la maestra Socorro Quintana, el tallercito. Ojalá que tengamos talleres más amplios, cursos. Les digo, a veces un curso de 3 días ya más o menos pinta, pero estamos, como ustedes oirían en las conferencias, en la de Vidal, que es el presidente de la asociación, estamos trabajando sobre un proyecto a distancia, que tal vez ustedes puedan ser alumnos de una especialidad. Una especialidad que tampoco tiene toda la panacea, porque luego lo que a uno le gusta, pues lo tiene que seguir puliendo. Cuando sale de la escuela, pues apenas se va a enfrentar a la realidad del trabajo, ¿verdad? Y en ese espacio formativo, que es un posgrado, la especialidad tiene un curso de 45 horas de baja visión, con prácticas y con otras situaciones. Y entonces, yo les diría, traigo escrito el plan de trabajo y todo, ¿verdad? Porque no hemos perdido esa formalidad, pero más me interesa oírlos un poquito. ¿Qué entienden ustedes por baja visión? ¿Qué los trajo acá? ¿Por qué escogieron ese taller? Y le voy a dar la palabra a los primeros 5, para ir viendo otras cosas. No se peleen, nomás 5. Sí, maestra. Bueno, yo entiendo por baja visión a alguien que no es completamente ciego. Alcanza a ver sombras, distinguir siluetas, pero entra dentro del estándar de persona pues ciega. Eso es lo que yo entiendo como baja visión.
Vamos, sí. Yo entendería que, por ejemplo, bueno, muchos de nosotros utilizamos auxiliares visuales, lente, pero a veces en esta baja visión implica que estos auxiliares no nos son suficientes, pero tampoco estamos en la oscuridad total. Ajá. Ahí va la baja visión. ¿Por ahí va la baja visión? Sí. Ajá. ¿Ya me toca? Sí. Gracias. Bueno, yo elegí este taller por una razón principal, porque para empezar yo soy débil visual, tengo baja visión. Ajá. Y parte de mi trabajo es enfrentarme a personas que todavía no son ciegos totales, que son como yo, están en la antesala de la ceguera total. Yo de formación soy ingeniero, a mí nunca me formaron en el ámbito académico de pedagogía, todos esos menesteres, que no me son ajenos, pero yo necesito nutrir más mi conocimiento por el trabajo que tengo. Quiero pues dar más para mis usuarios, digo, usuarios porque estoy en una biblioteca, ¿no? Bueno, ya nos dijiste, eres portador de baja visión. ¿Cuánto es tu baja visión? Menos de 6 grados. O sea, tu campo visual es el que está disminuido. Sí. Menos de 6 grados. Sí, tengo retinosis pigmentaria, síndrome de Usher clase 2. Ajá. Y a lo mejor no sé si hay demás compañeros ciegos, o por ejemplo para los compañeros normovisuales, mi visión es algo así como que cuando se ven en el espejo después de bañarse, así todo empañado. Sí, por agua caliente. Algo así es mi... Bueno, sí, con agua caliente, sí, con agua fría no. No pasa nada. Muy buena observación. Sí. Algo así sería mi vista. Ajá. Sí distingo luz, distingo sombras, pero por ejemplo, ¿a qué distancia me encuentro de usted? Y no sé cómo es. No sé cómo viene vestido. No te has perdido de mucho, pero... La vida nos da Sí. el gusto de escuchar todavía, Sí, en un momento dado de decir, me das permiso de tocar tu hombro o así, sí, dimensionar estaturas, sí. y pues con eso. Pesos, kilos, X, ¿verdad? Sí, porque finalmente las voces nos dan otro tipo de información. O sea, que tan alta soy, ya te da un poco la idea. Buenas tardes. Te da esa acidez, ¿verdad? Sí. ¿Tu agudeza visual? Yo creo que muy poco. Muy poca. O casi no. De hecho, mi ojo derecho ya casi está muerto. ¿Y el ojo Lo izquierdo? que recibe el ojo derecho no me sirve de nada. Y el ojo izquierdo pues, es el que me saca adelante, ¿no? Ajá. Por lo poco o mucho que le queda. Pero... Por ejemplo, ¿ahí cuentas dedos? No. No. Tócalos. Hermana. Ajá. Ok. Sí, pero... Fíjense, ¿cómo conceptualizamos la baja visión? Eso será uno de nuestros quehaceres en estas horas del taller. Cuando yo pregunté campo visual, él dijo 6 grados, ¿sí? Máximo. La agudeza visual, no hay cuenta dedos a distancia, serían a lo mejor 5 centímetros. ¿Ves colores primarios? Algunos Como amarillote. lastiman. No sé la diferencia entre blanco y amarillo porque lastiman. Te encandila. Algo. Parece. Ok. Fíjense, qué interesante cuando tenemos a alguien que aquí es portador. ¿Por qué? Porque nos permite dimensionar. Si él fuera mi alumno o si él llegara conmigo, ¿qué sugerencias haría yo a quien está a su alrededor? Porque yo, créanme que me congratula oír el panel de Sin motivos para el fracaso. ¿Cómo se llamó? Éxito. Sí. Sin pretextos para el éxito. Para el éxito. Bueno, al revés, bueno. Éxito. Sí. Ya. Sin pretextos para alcanzar el éxito. Sí. Eso suena muy interesante, ¿verdad? Vemos gente puesta, bien plantada, pero que nos habla de que debe haber habido muchas oportunidades a su alrededor. A veces el contexto no es tan fácil para todos. A veces no hay recursos, a veces no hay esa persona que pueda dar el empujoncito a la familia.
Entonces, si fuera tan fácil trabajar con la discapacidad, yo les diría no estamos juntos, ¿verdad? Entonces, eso es el lado de las bondades de la inclusión. Ellos están hablando de una vida plena, pero tenemos a muchos niños rezagados. Tenemos a muchos chicos que cuando les han dicho, tienes un problema X y dentro de un año lo vas a ver. Y ya se lo dijo el médico, ¿verdad? Hemos tenido adolescentes a punto de suicidio, ¿eh? No, pues yo ya para qué. Imagínense todo lo que viene. Nos decía alguien, y todo lo que ahora se trabaja en tanatología, todo lo que se trabaja en psicología, cómo fortalecer la autoestima de alguien que a veces ha sido pellizcado y pellizcado por la vida. Ay, mi hijo, usted no hace nada. Bueno, menos mal que no da lata, pero no aprende. Y nos lo han dicho los maestros. Sí, ¿verdad? Lo vivimos con los maestros. Hay quien dice, mire, ay, es una familia que no da. Y el niño tampoco. Y entonces pareciera así como que es un producto ya desechable, ¿verdad? Y luego me dijeron que tiene un 20/200 de edición. No, pues aquí quién sabe cómo le iremos a hacer. Y entonces acaban, a veces la igualdad es lo más discriminante que puede haber, porque los tratan igual que a los demás. Pero si somos diferentes y recibimos un trato igual que 40, pues ya me quedé atrás, ¿verdad? Eso es el reto de la inclusión, ¿verdad? Cómo estar bien plantado, bien parado, bien, ustedes tienen una postura adecuada, pero tenemos niños que sus estilos de vida son así desparramados. Son niños que no tienen a veces límites, porque el padre dice, es que mire, no ve, ¿cómo lo voy a regañar? Entonces, todas esas situaciones son lo que tenemos que intervenir para favorecer el aprendizaje de las personas con baja visión. Pero también tendremos que señalar en qué contexto está la baja visión. Está dentro de la discapacidad visual. Porque un cachito que se llama ojo, que mide 1 pulgada, nos cambia el panorama de aprendizaje. Y a muchos nos cambia el panorama de vida, ¿verdad? Se vive, si no hay un contexto enriquecedor, si no hay una familia empoderada, si no tenemos una escuela abierta a la diversidad, es ahí donde las cosas, ahí es donde vamos a ir a trabajar, ¿verdad? Para agarrarles sabor a esto. Entonces, la discapacidad visual tiene 4 categorías. Una es identificable. Si por ahí entrara alguien con bastón, ¿qué dirían ustedes? Ciego. Es una persona ciega. No, todavía no. A lo mejor tú no. ¿Qué tal si es un bastón de descarga? Ah, pero el bastón blanco, que ese sí es un signo internacional de ceguera. Ajá, sí. ¿De dónde? Ajá. Eso sí. Ese sí. Yo tengo Sí. entendido que hay diferentes tipos de bastones. Está el bastón que es blanco con rojo, que simula, si no me recuerdo, que es baja visión. O Ese. algo así. Ajá. Hay otro bastón que ya dice que la persona es completamente ciega. Ajá. Entonces, esa es una manera de identificar a las personas con discapacidad visual. Y la baja visión pues, es completamente o parcialmente. O parcialmente sí. Entonces, seguimos hablando de 2 categorías. Uno, la ceguera, y otro, la baja visión. Entre los organismos internacionales se han ido poniendo de acuerdo y ahí también queda la sordoceguera. Ajá. Sordoceguera, que implica no oír, no ver. Sí. Y luego la multidiscapacidad. Siempre y cuando esté involucrada con la visual, ¿verdad? Porque tenemos niños Down con catarata que les impide ver bien. Entonces está implicada la discapacidad visual con la intelectual. Podemos encontrar un niño con discapacidad motriz con problemas visuales. Está un niño postrado o en silla de ruedas con una mala postura y con un estrabismo marcado. Entonces su campo visual está interferido porque no hay movimientos de la cabeza, ¿verdad?
Entonces, también, entonces ya tenemos a las 4 que será motivo de atención, ¿verdad? La ceguera, la baja visión, la sordoceguera y la multidiscapacidad. Y luego. Y fíjense, todo este movimiento que tenemos de la inclusión, porque hace unos años Vidal, por ejemplo, hizo un recorrido en la parte histórica, había escuelas especiales hasta 1996. Perdón, Sí. nos había dicho que había 4 Cuatro. categorías. Identificable. Sí, a ver, fue la ceguera. Es la más, sí, la más fácil de identificar. Sí. Luego, la baja visión. Ustedes al entrar, Arturo fue de los primeros que llegó. Al entrar aquí, ¿hubieran considerado que presenta baja visión? No. Son sus interacciones las que nos van a dar esa posibilidad. Él nos la platica, ¿verdad? Pero en las interacciones con los niños es donde muchas veces nos vamos a dar cuenta de que hay una baja visión. A veces el mismo niño no es consciente de que tiene una baja visión. Así como también nos dijeron esta mañana, Efren, recuerdo en el panel, decía que él creía que todos los demás no veían. ¿Qué es lo que pasa? Que las familias esconden el término. No le vaya a decir a mi hijo que no ve, ¿verdad? Y luego resulta que los niños dicen, ¿y por qué estoy escribiendo en braille? ¿Verdad? El niño, o sea, la persona puede darse cuenta, pero a veces se esconde para, así como que se tiene la idea de no lastimar, ¿verdad? Pero fíjense, ¿de dónde nace la autoestima? De que conozcamos lo que somos, lo que podemos hacer y lo que podemos querer a otros. La autoestima es esa situación muy personal de cada quien, ¿verdad? En cómo me ven los otros, cómo los veo yo a ellos y qué tan segura me siento de moverme con los otros. Entonces, la psicología, la tanatología, hasta la psiquiatría nos lleva a esa parte de que la persona se entienda primero, pues para poder convivir con los demás, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil encontrar la baja visión. En un salón, los maestros lo atribuyen a que es un niño lento, a que es un niño diferente, que es un niño a veces malcriado, porque si no están las actividades para él, que no alcanza a ver eso y le dicen cópialo, entonces ¿qué va a hacer el niño? Le pica con el lápiz al otro, se levanta, rompe papel, X cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí tenemos las situaciones de la baja visión no reconocida. La discapacidad, la categoría tercera de la discapacidad visual es la sordoceguera. Eso definitivamente muchos niños ni siquiera están yendo a la escuela. A nivel mundial se dice que son millones de personas sordociegas. Pero en las escuelas, por ejemplo, en México, Educación Especial el año pasado atendió solamente en todo el país a 229. Entonces, debe haber muchos más casos, ¿verdad? Pero deben estar guardados. Sí, seguramente. Y luego la multidiscapacidad. Esos niños que no se alcanzan a mover, que van a ser como de custodia siempre, que necesitan más ayudas, pueden estar en CAN, en educación especial, pero muchos son dados de alta y se fueron a su casa, ¿verdad? A seguir a veces reprimidos, a veces olvidados o a veces cuidados por la familia. Entonces la multidiscapacidad, por ejemplo, encontramos esa cifra, Educación Especial atendió el año pasado 529 en todo el país. Ajá. Sí. Y es difícil luego también diagnosticarlas tanto la sordoceguera como la, ¿cómo se llama? Como la multidiscapacidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como docentes o como profesionales decimos, no, es que no puedes dar ese diagnóstico si no tienes los elementos concretos y específicos de un especialista que te puede decir es sordoceguera y se clasifica como tal, porque generas una expectativa con los padres, con el mismo niño. Pero ahí también, dijera, nosotros como profesionales, pues nos topamos como esa parte de
híjole, ¿cómo le hago? Pues estoy en la comunidad del ranchito en donde no hay ni siquiera DIF o UEBR. Sí. ¿Cómo voy a decirle a la señora que gana 100 pesos a la semana para alimentar a 5 chamacos que vaya hasta la cabecera municipal de la comunidad, que implica un gasto del triple de lo que gana cada semana, para que le diagnostiquen? O sea, no están dentro de sus posibilidades a veces, y eso es lo que muchas veces genera esa situación, como dice, que pareciera que están escondidos. Sí. Pero no están tan escondidos, sino simple y sencillamente están atendidos, pero en otras modalidades y con otros diagnósticos. Sí. Y pues desgraciadamente, pues nuestro sistema educativo se basa en estadísticas, pues, ¿no? Si no está registrado, pues... ¿No? Ahora, la situación es que la educación es un derecho marcado a nivel mundial, aunque sea multidiscapacidad, aunque haya severas implicaciones, se considera, desde 1979 hubo en Inglaterra un encuentro donde se declaró que todo ser humano es educable. O sea, es el primer punto del que debemos partir, es educar, con las condiciones que tengan, pero es educar. Entonces, así como dice el maestro, en una comunidad apartada, ¿qué puedo hacer yo por esa persona? Y hay diferentes programas, yo les aseguro que si entran así ponen rehabilitación basada en la comunidad, hay programas que nos dicen algo podemos hacer. Si lo hacemos más independiente en actividades de la vida diaria, si hacemos que conviva con los otros, eso ya es una ventaja, ¿verdad? ¿Cómo intervenir con las familias? Hay familias que dicen, no tengo dinero, no puedo ir. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Para quién es importante el niño? ¿Qué vamos a hacer? Vive feliz, porque yo creo que eso es a lo que aspiramos, ¿verdad? ¿En qué le podemos ayudar a que sea mejor ese contexto? Eso es la tarea, ¿verdad? Y entonces, fíjense, tenemos así rápidamente, que yo creo que ya todos saben, ¿verdad? Porque estamos todos juntos, que la inclusión se acordó desde Tailandia en 1990, que se modificaron las leyes de México, que la ley general cambia, que se reorientan los servicios a partir de Salamanca en 1994. ¿Qué tan favorable ha sido? En Malasia, por ejemplo, hubo un acuerdo también en el 2006 de la educación para todas las personas con discapacidad visual. Entonces, desde esa postura internacional, nuestra preocupación es, hay que compartir con los maestros para que la tarea no sea una angustia, que la tarea sea una posibilidad de servir, de ayudar, de compartir con el otro para una mejor calidad de vida. Aquí en México, pues tuvimos el acuerdo de la modernización educativa en el 92, ya les decía, se reformuló el artículo 3º, la ley general, y tuvo que hacerse lo consecuente en los estados. Aquí tenemos, ya nos dijeron a grandes rasgos, lo vimos a grandes rasgos, las 4 categorías de la discapacidad visual. Ahora vamos a ver. La ceguera, ¿hasta dónde se considera? ¿Es imposibilidad de ver? No. A ver, sí, todavía podemos decir, pero podemos ver sombras, luces, fuentes luminosas que me informan, y todavía se considera que esos remanentes visuales los podemos aprovechar. ¿En qué? En la orientación y movilidad, en la identificación de los espacios, pero finalmente la ceguera tiene áreas específicas con las que se trabaja. Arturo, algo me ibas a decir. Sí, ahorita que dijo, yo también luego a mis usuarios, bueno, ¿cómo saben que es ciego? No más como que traigan los ojos cerrados y decir que es ciego, ¿ya le van a creer? Pues no. El marco para definir si una persona, el marco legal para definir si una persona es ciega se basa en el campo visual. Por lo menos la legislación aquí en México dice que la persona que tiene un campo visual inferior a 15 grados, si me corregiste bien, ya se considera ciego. Hay legislaciones en otros países que dan un poquito más de margen, que
digamos, más de margen, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para ellos, si tienes menos de 10 grados, ya eres ciego. Si tienes 14, no eres ciego. Y Ajá. aquí en México sí. Aquí sí. Pero luego tenemos que ajustarnos pues a las situaciones más convencionales a nivel internacional. Claro que vamos a encontrar esas discrepancias, pero vamos a ver, aquí con Arturo estamos trabajando, estamos viendo el primer término que nos dijo. Él tiene disminuido su campo visual. ¿Saben cuánto es nuestro campo visual? Los que nos decimos normovidentes. Normovisuales. Normovisuales. 20-20. Porque luego... 20-20. 20-20. Esa es la agudeza visual. La agudeza Ahorita visual. la vamos a ver. ¿Alguien más que nos diga qué es el campo visual? Bueno. ¿No, nadie? ¿No nadie? Bueno, yo sí. A ver. Es una amplitud de visión. A ver, dímela. Por ejemplo, una persona que se considera ciega tiene un campo visual y se le analiza precisamente con un estudio que se llama campimetría para saber cuál es la amplitud de visión que tiene. Una persona que está enfocando su vista en un objeto, aunque no esté viendo directamente un objeto, siente o percibe el movimiento a los lados, y una persona que ya está empezando a quedar ciega, no la detecta. Ajá. Fíjense, pónganse de pie y abran sus brazos. Cuiden si tienen algún objeto que se vaya a caer, las bocas. Bueno, respiren fuerte porque luego apenas estuvieron sentados mucho tiempo. En nuestro campo visual, muevan sus dedos viendo al frente, sin dejar de ver al frente, vayan moviendo sus dedos hasta que los vean que se mueven. Ok. Ese es nuestro campo visual. Casi 180 grados. Sí. ¿Cuántos grados le quedan a Arturo? 6. O sea, eso, fíjense. De forma óptima, ¿eh? Eso fue hace años, ahorita ya no. Ahorita ya no funciona lo que Entonces, decía. fíjense, esa disminución es lo que le hace estar en la categoría de la discapacidad visual en baja visión o en ceguera. A ver, Arturo. Soy ciego. ¿Es ciego? Sí. Ahorita vamos a ver. Fíjense cómo nuestros ojos, por tener la forma así, nos dan ese campo visual de 180 grados. De arriba abajo, ¿será igual? No. No. No, porque nuestros ojos no están si estuvieran volteados hacia a lo largo, nos darían otra vez 280 grados. Pero entonces se considera como 160 grados de arriba a abajo. Si está disminuido desde 15 grados, 20 grados por ahí es la discrepancia, ¿verdad? Según el organismo. Desde 15 a 20 grados ya se considera un problema muy significativo que caería en la ceguera. Sí. Bueno, anoten campo visual. Sí, sí. ¿Me puedo Sí, ¿cómo no?